Bueno, le toca el turno al complemento de régimen, también llamado suplemento. Hay tres formas de reconocerlo, muy sencillas y que dan ya pistas para averiguarlo en una oración. La primera, el complemento de régimen funciona casi como un complemento directo. Es decir, que si lo quitas de la oración, esta queda sin sentido gramatical completo. Fíjate, tu jefe aspira a ese puesto. Si tú quitas a ese puesto, la oración se lee tu jefe aspira. Y aquí parece que tu jefe está aspirando la alfombra con un aspirador. Y no es eso lo que tú querías decir. Así que es necesario el complemento. Segunda pista, segunda forma de reconocerlo. Siempre lleva una preposición y aquí la clave es exigida por el verbo. Es decir, confiar exige la preposición en, desconfiar exige la preposición de, aspirar exige la a, enamorarse exige de y casarse exige la preposición con. Te he puesto en la siguiente pantalla te he puesto un listado de verbos para que veas que hay muchísimos verbos que dan lugar al complemento de régimen, pero bueno, sabiendo estas normas siempre se averiguan. Y la tercera forma es que se puede sustituir ese complemento de régimen por todos estos pronombres o más que son de carácter tónico, es decir, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, y también esto, eso y aquello. De hecho, tú podrías decir que tu jefe aspira a eso. ¿Te das cuenta? No es tan difícil, en realidad. Yo creo que es uno de los complementos que más fácilmente se reconocen. Como te había dicho antes, he cogido un listado, en este caso de la Wikipedia, por ejemplo, que he revisado los verbos y no me parecen mal. Todos estos verbos podrían ser o dar lugar a complementos de régimen. Acordarse de. ¿Ves la preposición? Todos ellos tienen una preposición. Depender de, preguntar por, soñar con, influir en, fijarse en. Todos estos verbos exigen una preposición. No te lo puedes aprender todos, pero si te fijas en esa preposición y te das cuenta que es verdad que ese verbo la exige, entonces ya te das cuenta de que estás enfrente de un complemento de régimen. Vamos a poner unos ejemplos y los vamos a analizar. Y el último de ellos, que lleva un asterisco, ¿lo ves aquí? Esta es la que podría dar lugar a trampa. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a analizarlas de forma sencilla. La primera, el verbo. Aquí está, núcleo del predicado. No es oración impersonal y quien asume la acción de pronunciarse. El FMI. Este sería el sujeto. Y FMI sería el núcleo del sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. Ahí está. Complementos de ningún tipo he puesto, únicamente he puesto el se, pero este no lo voy a tocar puesto que lo vamos a analizar más adelante. Pero fíjate en el verbo, que es pronunció. Y pronunciarse, tú cuando te pronuncias contra algo. Así que esta preposición está exigida por este verbo. Por lo tanto, todo, incluida la preposición, es el complemento de régimen o suplemento. Ahí está. Segunda oración, verbo, influyeron, núcleo del predicado. No es impersonal, ¿quién asume la acción de influir? Las estadísticas son las que influyen, sujeto. Estadísticas, núcleo del sujeto. Y todo lo que no es sujeto es predicado. Vale, pues volvemos a las mismas. Este verbo exige la preposición en tú influyes en algo o en alguien. Por lo tanto, en las votaciones no es un complemento circunstancial de lugar, es un complemento de régimen por esa preposición que exige el verbo. Perfecto. Tercera, el verbo confiar. Este es el verbo muy característico. Núcleo del predicado. El alumno es el que asume la acción de confiar. Vale. Alumno, núcleo del sujeto, y todo lo que no es sujeto es predicado. Pues lo mismo, este verbo exige la preposición en, por lo tanto, confiar en el aprobado es complemento de régimen. Incluso en las oraciones subordinadas también se reconoce muy fácilmente. El último tiene trampa, porque aquí te he puesto una preposición que va detrás.
los alumnos confunden que si detrás del verbo hay una preposición, entonces todo es complemento de régimen. Y no es cierto, porque el verbo señalar no funciona solamente con la preposición con. Tú puedes señalar algo. Y si tú pones, por ejemplo, él señala, vamos a poner esta, él señala la calle, ¿vale? La calle es un complemento directo, no es un complemento de régimen, pero aquí que no lleva la preposición, quizá es más fácil, pero aquí sí la lleva. Entonces, en este caso, señala sería núcleo del predicado, él o ella sería el sujeto que está omitido y todo lo que no es sujeto es predicado. Vale, ¿qué señala con el bolígrafo? La respuesta. Si lo quito de la oración, él señala con el bolígrafo. Bueno, no está mal. Él la señala, sí. La respuesta es señalada por él, sí. Fíjate que cuando vimos el complemento directo, todas las normas y todos los pasos se cumplen. ¿Y qué es con el bolígrafo? ¿Un complemento de régimen? No, porque antes del de régimen estaban los circunstanciales. ¿Con qué señala la respuesta? Con el bolígrafo. ¿Te das cuenta? Esto es un complemento circunstancial de instrumento. Por eso en los pasos que yo te he puesto siempre en los vídeos, antes de todos los complementos, después del atributo, te tienes que cerciorar de comprobar los circunstanciales. Y entonces ya te das cuenta de que esto, antes que un complemento de régimen, es un complemento circunstancial de instrumento porque responde a la pregunta ¿con qué? Bueno, yo creo que es fácil, pero en más ejercicios resueltos y con la práctica que tú hagas por tu cuenta, seguro que lo sacas.